Hola, soy Constanza Flores. Hola, soy Natalia Ibáñez. Hola, soy Katherine Muñoz. Hola, soy Valentina Silva. Hola, soy Martina Vergara. Mucho gusto. Somos estudiantes de la Universidad de Concepción que actualmente están cursando el ramo de Neurolingüística impartido por la doctora Mabel Urrutia y cuyo propósito fundamental es capacitar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para integrar la teoría neurológica y neurofisiológica con la teoría lingüística. Por esta razón, con fines netamente académicos, hoy les hablaremos del capítulo Cómo leemos del libro El cerebro lector de Stanislas Dehaene, un neurocientífico cognitivo cuya investigación se centra en temas como la cognición numérica, las bases neuronales de la lectura y los correlatos neuronales de la conciencia. El fragmento que vamos a analizar va de la página 48 a la 72 del libro mencionado y comienza con el título La lógica oculta de algunos sistemas de escritura. El autor comienza haciendo un análisis comparativo entre la lengua inglesa y la lengua italiana con respecto a la simplicidad de la ortografía de cada una, concluyendo que el inglés es más difícil de escribir e insinuando una posible reforma a su sistema de escritura. Sin embargo, más adelante expone que cambiar la ortografía inglesa sería muy difícil y habría muchas barreras que superar para lograrlo. Entonces se concluye que la meta principal de la escritura no es representar fielmente la forma de hablar de la gente, sino transmitir el significado tan efectivamente como sea posible. Este apartado termina con dos ideas muy claras. Primero, la forma irregular de escribir el inglés complica el dictado, pero simplifica la tarea del lector, que puede comprender fácilmente el significado que el autor quiso transmitir. Y dos, que gracias a las convenciones de la escritura, el inglés escrito indica directamente el significado, y cualquier reforma de la ortografía debería mantener ese sutil equilibrio entre el sonido y su significado. No es al azar que la ortografía inglesa se escriba con tantas irregularidades. Como dice el título, hay una lógica oculta en su sistema de escritura. ¿No crees que la vida sería más sencilla si a cada sonido de una palabra se le atribuyera un único signo o letra para su lectura? Como por ejemplo el inglés. Todos conocemos la complejidad de su aprendizaje, pues su transcripción alfabética y ortográfica es muy variante, a diferencia del alemán o el italiano, que son lenguas con una ortografía evidentemente más exacta. Este tipo de escritura es transparente entonces por estas características. Sin embargo, la composición de las palabras resulta ser demasiado larga. Los homónimos prácticamente no existen. Por otro lado, tampoco existe un sistema de escritura puramente fonética en chino. ¿Sabías que la mayoría de las palabras chinas consisten solamente en una o dos sílabas y que cada una de ellas puede referirse a docenas de conceptos diferentes? Esta es además la razón de por qué los caracteres de la escritura del mandarín transcriben en su mayoría morfemas, los cuales son los elementos básicos del significado de las palabras. Tanto en inglés como en francés, las palabras tienden a ser cortas y los homófonos, palabras que suenan muy parecido, son relativamente frecuentes. Para adecuarse a estas restricciones, las reglas ortográficas del inglés y del francés contienen una combinación de transcripción fonética y léxica, lo que es una fuente de dificultad para quien escribe, pero logra que la lectura sea más simple. Toda esta batalla por la simple lectura y la ortografía fonológica nos hace querer ser capaces de reformar estas restricciones que nos complican la vida. Sin embargo, nada cambiará el hecho de que esta es una tarea mejor planteada como una ilusión, pues incluso la misma Unión Europea lo señaló así durante un tiempo. En el apartado Dos rutas para la lectura existe la teoría de que mientras leemos la información se sigue con la misma rapidez por dos rutas de procesamiento de manera sincrónica, la fonológica que reconoce sonidos y la léxica encargada de los significados. El mejor sustento de esta teoría fue el estudio de las lesiones cerebrales y sus consecuencias psicológicas, como lo son los síndromes de dislexia fonológica o profunda, en donde tienen dificultad para pronunciar palabras desconocidas, y dislexia superficial, en donde no tienen acceso directo al significado de las palabras. El contraste entre estos dos tipos de pacientes prueba de que hay dos rutas bien distintas para la lectura, pero también muestra que ninguna de ellas individualmente nos permite leer todas las palabras. En la sección de diccionarios mentales, básicamente se habla de la gran cantidad de almacenar cosas relativas al lenguaje que tenemos en nuestra mente. Se dice que tenemos diccionarios mentales que cargan con una gran cantidad de diferentes tipos de información sobre las palabras. Tenemos un léxico ortográfico, que es donde se almacenan las formas escritas de cada palabra que conocemos, un léxico fonológico, que se encarga de indicar la pronunciación de las palabras, y un almacén gramatical, que guarda las normas que sigue cada palabra. Por ejemplo, que pera está escrito en singular y nos referimos a solamente una pera. Cito textual:
Nuestra mente posee una biblioteca de referencia en muchos volúmenes, que contiene desde una guía de ortografía hasta un manual de pronunciación y un diccionario enciclopédico. Nuestro cerebro posee una capacidad impresionante de almacenamiento de palabras. De hecho, es posible que manejemos entre 50.000 a 100.000 palabras por cada lexicón. No debemos subestimar la extensión del conocimiento léxico humano y la existencia de estos diccionarios mentales. Este título hace alusión a la propuesta hecha por Oliver Selfridge sobre cómo funciona nuestro léxico mental. Podemos imaginarnos una aglomeración de demonios en donde cada uno responde a una palabra para cuando ésta es captada por nuestra retina. Sin embargo, hay más demonios que al examinar la cadena de letras piensan que es probable que su palabra esté presente, entonces gritan muy fuerte, por lo que se genera una competencia entre demonios vecinos, hasta que gana el demonio que responde a la palabra perseguida. Esto pasa de manera simultánea. Luego, el neurofisiólogo Donald Hebb toma la idea de Selfridge y llama a un sistema de asamblea de células, en donde, en vez de demonios, son las mismas neuronas que compiten entre sí mediante sinapsis inhibitorias. En el apartado Lecturas Paralelas, mediante una alegoría de diseñar un programa de computación para el reconocimiento de palabras escritas, se verificó que la relación entre el tiempo de lectura y el número de letras no funciona para el cerebro humano. En lectores expertos, el tiempo requerido para leer una palabra es independiente de su longitud. Esto implica que nuestro cerebro cuenta con un mecanismo paralelo que aplasta las letras y permite procesar todas estas al mismo tiempo. Por ende, este resultado empírico es incompatible con la metáfora de un escáner de computadora. En el apartado de codificación activa de letras, mediante una metáfora del uso de la computadora, se demuestra que nuestro sistema visual, a diferencia de esta, disfruta con la resolución de ambigüedades. Mientras un programa es susceptible a los errores, el lector humano es capaz de superarlos de acuerdo al contexto. Es así como la identificación de letras y de palabras es el resultado de un proceso de decodificación de arriba abajo, a través del cual el cerebro le agrega información a la señal visual. Dicho eso, se concluye que lo que vemos depende de lo que pensamos que estamos viendo. Aquí se vuelve a hablar de la asamblea de demonios. Sin embargo, ahora se toma como un senado mental en donde, en vez de demonios, son las mismas palabras que compiten entre sí, es decir, palabras que son tan similares que tienen todas las letras en común excepto una. Por ejemplo, la palabra cala tiene de vecino la palabra cama, pala, casa, mala, etc. Cuantos más vecinos tiene una palabra, más rápido podemos afirmar que pertenece al léxico del español. Pero la palabra cala, al tener más vecinos, se nombra de una forma relativamente lenta, porque compite con palabras utilizadas con mucha frecuencia como casa y cara. En el apartado del comportamiento de los mecanismos cerebrales, se habla de cómo está demostrado lo eficiente e impresionante que es nuestro proceso de lectura, hasta el punto en que ni siquiera programas de computadores actuales son capaces de igualarlo. Nuestro cerebro se adapta de manera tan increíble a la tarea de la lectura que esto solo aumenta el misterio que rodea sus orígenes. En este capítulo se explica a través de evidencias empíricas el procesamiento lector. En los distintos apartados se presenta una explicación de la mecánica de la lectura para explicar cómo procesamos las palabras y a su vez por qué podemos leerlas en cualquier tipografía y tamaño. Habla sobre el léxico mental que se almacena en las neuronas. También hace referencia a trabajos que muestran cómo nuestro sistema visual puede segmentar las palabras y a su vez cómo el procesamiento lector coexiste en diferentes niveles de análisis. Resulta necesario que vayamos conociendo estas investigaciones sobre el funcionamiento cerebral, porque tienen una incidencia directa sobre el aprendizaje de los niños. Complementando a mi compañera, leer este capítulo es muy interesante y de gran relevancia para nosotras como futuras fonoaudiólogas, debido a que sus evidencias empíricas nos permitirán tener una mejor visión profesional, tanto en el ámbito de enseñanza y aprendizaje neurológico de los niños y adultos. Y bueno, para finalizar, quisiera invitar muy cordialmente a todos aquellos estudiantes universitarios y o profesores que estén interesados en esta preciosa área centrada en las bases neurolingüísticas de la lectura, tanto para conocer nuestras rutas mentales en el procesamiento lector como las del procesamiento cognitivo y de aprendizaje. Nunca estaremos vagamente necesitados del conocimiento de todo este gran mundo de la maquinaria decodificadora. Al contrario, somos ese porcentaje relevante para poder responder con seguridad todas estas interrogantes referidas a las importantes temáticas que conforman la conexión primordial de nuestro cerebro lector.
Muchas gracias por llegar al final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad.